Bueno, bienvenida Sara Mata a esta entrevista que vamos a hacer. Te damos las gracias por haber aceptado hacerla para el ciclo de Historia de las Provincias que estamos haciendo en el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Sara Mata es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Profesora extraordinaria emérita de la Universidad Nacional de Salta, investigadora principal del CONICET, ha sido directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y de la revista Andes, Antropología e Historia, hasta el 2014. Publicó numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros en Argentina y el extranjero, que es fácil para los oyentes googlear por lo menos los títulos. Y es autora de muchos libros, de los que vamos a destacar hoy solamente Tierra y Poder en Salta, el noroeste argentino en vísperas de la independencia, que se publicó en la colección Nuestra América de la Diputación de Sevilla en el año 2000, y Los Gauchos de Güemes, Guerra de Independencia y Conflicto Social, editorial sudamericana, Buenos Aires, 2008. Bueno, Sara, muchas gracias por haber aceptado hacer la entrevista. Te quería preguntar, como primera pregunta, ¿cuál sería para vos la importancia de Salta en el periodo colonial? Bueno, Salta fue una de las ciudades fundadas en el siglo XVI, 1583, y es entonces, fue una pieza clave en el desarrollo de la minería potosina. Precisamente se la funda para fortalecer el tránsito entre Córdoba, productora de tejidos y de insumos para la minería, y Potosí, que justo en esa década de 1580 está en el auge de la producción. Por ende, Salta, a diferencia de las ciudades del litoral, tiene una trayectoria importante, económicamente vinculada al área surandina, fundamentalmente con Potosí y también con Perú. Desarrolló un comercio muy próspero, sobre todo de mular, no porque se criaran mulas allí, sino porque se extraía desde Córdoba, desde Buenos Aires y ya en el 18 de Santa Fe. Entonces consiguió cierta prosperidad económica, sobre todo a fines del 18, a tal punto que cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata y se establece el sistema de intendencias, se crea la intendencia del Tucumán y que dividía la antigua gobernación de Tucumán, y Salta es la capital. Es una intendencia que tiene una jurisdicción muy amplia: Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, y en 1806-7, por real orden, se suma Tarija también a la jurisdicción de la gobernación-intendencia. Digamos que esa gobernación-intendencia, con la ciudad de Salta como capital, va a ser la matriz después de lo que va a ser la provincia de Salta, ¿no? Y tiene una relación muy estrecha a sus vecinos, familiares, de comercio, con el Alto Perú, con Lima, y fundamentalmente muchos de los salteños de la élite van a estudiar, de Tucumán y de Jujuy también, van a estudiar a la Universidad de Chuquisaca, ¿no? Entonces, es más, nosotros hasta la creación del virreinato, de la audiencia de Buenos Aires, dependíamos de la audiencia de Charcas. Por ende, cuando investigamos tenemos que ir tanto al archivo de Sucre en Bolivia como a Buenos Aires, ¿no? Depende del periodo que trabajemos. Hay una inclusión de Salta en el espacio andino meridional, ¿no? Sí, muy importante, muy, muy importante, porque los principales mercados, ya digo, del comercio mular es, no tanto Potosí, porque Potosí desarrolla una energía hidráulica, digamos, pero sí para todo el comercio andino.
Es decir, en una zona montañosa como es la zona andina, las mercancías solo podían transportarse en mulas. Y Salta fue la zona de engorde, de invernada, de mulas que venían de Córdoba, como ya dije, y la tablada más importante se hacía una vez al año, acá entre los meses de marzo y abril, en una localidad en Sumalao próxima a Salta. Y también comerciaba ganado vacuno. Y cuando ya, incluso antes de que el puerto estuviera aprobado, autorizado para el comercio con España, ingresaban mercancías hacia Potosí, porque siempre hubo interés, digamos, de obtener la plata potosina. Y el comercio mular es el que traía el mayor efectivo, pero el comercio que entraba por Buenos Aires, clandestinamente o como fuere, trataba de llegar, digamos, a Potosí para conseguir plata. Entonces, el territorio de Salta y Jujuy es un territorio estratégico, porque es el que permite la comunicación entre el litoral y la zona andina. Y por la geografía, por la migración, por la población, Salta tenía toda el área de Calchaquí y el Quebrado Humahuaca, parte de lo que es actualmente el Valle de Lerma, tenían población sedentarizada a la llegada de los españoles. Entonces, es una sociedad que se asimila más a lo que nosotros conocemos como las sociedades coloniales andinas, más que litoral. Claro, claro, efectivamente. ¿Y cuál dirías vos que has tocado mucho este tema en tus libros y artículos, que fue la guerra, la importancia de Salta, perdón, en la guerra de la independencia y la creación, posteriormente se creó la provincia de Salta, ¿no? ¿Cómo fue Salta en esa guerra de independencia y la posterior creación de la provincia? Bueno, como decía, si era un espacio tan estratégico de comunicación, es evidente que tenía que tener un papel central en el proceso revolucionario, porque las provincias altoperuanas, salvo Cochabamba, en 1810 desconocieron la autoridad de Buenos Aires y pidieron a Lima volver de nuevo a la antigua jurisdicción a la que habían tenido antes de la creación del virreinato, depender de Lima, de Perú. Entonces, digo, excepción de Chuquisaca, porque sabemos que en septiembre de 1810 en Chuquisaca hay un movimiento que reconoce a la Junta de Buenos Aires, pero tampoco duró mucho, digamos. En general, las ciudades altoperuanas estuvieron en poder de los fidelistas, mientras que el área rural no, pero en las ciudades, salvo cuando entraron los ejércitos de Buenos Aires, en 3 oportunidades que lograron controlar esas ciudades, pero eso duró poco siempre. Así que durante casi todo el proceso que termina en 1824, esas ciudades están en manos de los fidelistas. Y justamente por estar en ese espacio tan estratégico de comunicación, y ha sido siempre el territorio de vanguardia y retaguardia de ambos ejércitos. Cuando avanzaba el ejército auxiliar del Perú hacia el Alto Perú, era vanguardia, y cuando volvía retrocediendo era la retaguardia o la vanguardia del ejército realista. Entonces, hay ahí algo que me gustaría aclarar, porque siempre se dice que Güemes, que fue uno de los protagonistas de esta guerra que se libra en Salta, defendía la frontera norte, ¿no? La frontera norte y dale con la frontera norte. Y no hay frontera, en realidad no hay frontera, por eso digo, es un territorio de vanguardia, nunca una frontera. La construcción historiográfica posterior es un anacronismo, ¿verdad? Que ya existía Argentina y tenía fronteras que había que defender, ¿no? Si no había ninguna frontera para defender. Y por otro lado, cuando se dice Argentina, como dice Chiaramonte, es porque se está hablando de Buenos Aires, en realidad, no de todo el territorio del virreinato. Y ahí, en ese proceso revolucionario, es cuando se crea y adquiere el nombre Provincia de Salta. Porque en octubre, el 7 de octubre de 1814, Posadas divide a la gobernación-intendencia
en dos provincias, la provincia de Salta y la provincia de Tucumán. Y a la provincia de Salta le deja Jujuy y Tarija. Y el resto queda como provincia del Tucumán. ¿Por qué pasa esto? Es decir, como ya dije, Salta tiene momentos importantes en el proceso de la guerra, incluso previos al 14, como la batalla de Salta. Y Tucumán la había tenido en el 1802, en septiembre, la batalla de Tucumán. 2 años después, uno se pregunta por qué 2 años después, Posadas dice que hay que premiar a Tucumán, fragmentando esa gobernación-intendencia y quitándola a Tucumán, a La Rioja y a Santiago del Estero de la jurisdicción de Salta. Hay varias teorías, ¿no? Una dice que porque se quería reforzar el ejército auxiliar en Tucumán. Atilio Cornejo, hace muchos años, un historiador salteño de la década del 50, dice que buscaron disminuir el poder de Güemes. Yo coincido con él, creo que hubo una intención de recortar el poder de Güemes territorialmente, pero también, evidentemente, lograr la fidelidad de Tucumán a Buenos Aires, porque estamos en el 14, cuando está muy cuestionada la autoridad de Buenos Aires. Y para colmo, Güemes es el que se aparece, ¿no es cierto?, liderando, coordinando, alentando un proceso de movilización rural que hace temer de que se transformase en una Artigas en el norte. Entonces, se conjugan varias cosas allí. Por un lado, la fidelidad de Buenos Aires, por el otro lado, recortarle el poder a Güemes, ¿no? Y bueno, ahora en estos últimos días hemos estado todo el mundo, por lo menos acá en Salta, y sé que también en muchos lugares del país, recordando a Güemes, que ayer fue... Por supuesto. Sí, y bueno, ahí hay un protagonismo importante de la provincia que se va a consolidar así, en ese formato. Después vamos a ver que la provincia va a perder territorio, o va a perder. No va a lograr construir o sostener los territorios que en 1814 le están asignando, ¿no? Y es que en esa movilización rural participan con mucha... tiene una participación muy importante apoyando a Güemes, Pablo Latorre, el Pachi Gorriti, los hermanos Moldes, que son todos, pertenecen todos a la facción federal, ¿no? Entonces, cuando termina la resistencia en agosto del 14 y se va el ejército realista de Pezuela, se retira, se va hacia el Alto Perú, comienzan los problemas con Rondó, porque Rondó ve que toda esta población está movilizada, que esta población está respondiendo al liderazgo de Güemes y de estos federales, no solamente de Güemes, y temen que se genere aquí un polo importante federal. Y de todas maneras lo destituye a Güemes, Rondó, en esa oportunidad, ¿no? En el 14. Güemes se designa a sí mismo comandante de los paisanos de Salta, todavía no le dan el nombre gaucho, y con ellos el cabildo le pide que acompañe al ejército, pero va como milicia acoplada al ejército, no dentro del ejército. Y en Puesto del Marqués obtiene un triunfo cerca de... Y se vuelve, no va hacia el Alto Perú junto con el ejército. Se vuelve, pasa por Jujuy, de la maestranza de Jujuy, toma 600 fusiles y 15 días después es nombrado gobernador de la provincia de Salta. Dicen que aclamación popular, más que aclamación popular, lo que hay es una presión sobre el cabildo que está sesionando, porque no hay gobernador, y Hilarión de la Quintana, que era quien había designado Rondó, se fue con Rondó en el ejército, dejando algunas facultades en el cabildo,
no hay autoridad de Buenos Aires fuerte, entonces en el 1815 es nombrado gobernador. O sea que ese es un gesto de autonomía ya, ¿no? De la provincia. Y hasta el 16 el apoyo que va a tener Güemes va a ser de los federales. Los que están en contra de él, que lo estaban y apoyaban a Rondó, y etcétera, etcétera, son más bien centralistas, se los conoce acá en Salta como los porteños, y van a hacer una oposición ya al gobierno de Güemes. En el 16, cuando volvió derrotado Rondó, vuelve de nuevo a ocupar Salta y vuelve a buscar destituirlo, y no lo consigue. Tiene que firmar un pacto finalmente con Güemes. A partir de allí van los representantes, los diputados a sumarse al Congreso de Tucumán, y en el Congreso de Tucumán no se acepta Moldes, que había sido uno de los elegidos por Salta. Primero Güemes protestas y demás, pero después habla con Pueyrredón, cuando ya Pueyrredón ha sido nombrado director supremo. Belgrano, con quien había tenido también sus diferencias Güemes, es nombrado jefe del ejército auxiliar, y él, después de hablar con Pueyrredón, reconoce a Pueyrredón como director supremo y a Belgrano como jefe del ejército, y se suma al proyecto sanmartiniano, porque San Martín estuvo muy poco en el ejército del norte, se fue hacia Mendoza, donde también en el 15 se hace nombrar gobernador. Es un año bastante, como dijo Alperín, crucial en la historia argentina. Y bueno, allí se hace nombrar gobernador también San Martín, y forma un ejército, está armando un ejército. Entonces todos los esfuerzos, lo que termina aprobando el Congreso de Tucumán es postergar un avance del ejército auxiliar del Perú nuevamente hacia el Alto Perú, y reforzar y organizar un ejército en Mendoza para cruzar los Andes. ¿Por qué? Porque Santiago de Chile ha sido tomado por los realistas y están pensando en pasar para acá, con la finalidad de atacar al ejército auxiliar. Entonces, al sumarse al ejército, al plan sanmartiniano, la misión de Güemes es sostener la invasión que se supone, que ya se sabe que va a venir desde el Alto Perú, para permitirle a San Martín cruzar los Andes. Y lo va a hacer durante varios años, ¿no? En el 17 se da esa invasión que se esperaba, llega tarde, porque ya San Martín había cruzado los Andes, aunque no logra, tiene éxito en la resistencia, pero hay algo importante, hay una enemistad ahora también de los federales hacia Güemes. Sumó más oposición. Pero es un papel importantísimo el de Salta, porque sostiene durante 7 años las invasiones realistas, permite la campaña de San Martín por la costa hasta llegar a Lima, y lo que no puede hacer es armar el ejército que San Martín le está pidiendo. Ya el auxiliar del Perú no existe después de Arequito, y no puede armar el que le piden, y lo terminan matando. Primero lo quieren destituir y después lo matan. O sea que hay un papel muy importante de Salta, esa provincia de Salta, que crea Posadas en este proyecto sanmartiniano, ¿no? Allí Tarija es uno de los temas importantes, porque Tarija, cuando termina la guerra en Ayacucho, y después de Tumuzla en el 25, ese ejército que San Martín pedía llega, pero llega a fines del 25, fines del 24, perdón, comienzo del 25, cuando ya todo terminado. Y hay un resentimiento muy fuerte hacia Buenos Aires por parte de Bolívar y de Sucre. ¿Por qué? Porque no armaron ese ejército que necesitaban para que subiera por el Alto Perú y colaborara en el proceso de finalización de la guerra de independencia. En verdad se cortaron bastante solos. Y los que firmaron el armisticio acá también los dejaron abandonado al Alto Perú, no hubo más apoyo de ninguna naturaleza a los grupos insurgentes de allí. Entonces, y Tarija osciló
hasta el 16 estuvo bajo incluso Güemes nombró allí gobernador intendente, teniente de gobernador, perdón, y luego en el 25 hubo todo un pleito diplomático donde finalmente Tarija fue reconocida y se incorporó a Bolivia. Quedó uno de los datos interesantes, es Orán. Orán va a permanecer dentro de la provincia de Salta, incluso cuando en el 34 se separe Jujuy. Es el último desprendimiento. Los problemas con Jujuy habían sido los que siempre existieron entre las ciudades cabeceras, ¿no es cierto?, de las gobernaciones e intendencias y las subalternas. Con Tucumán lo resolvió Posadas en el 14, después Tucumán tuvo su problema con Santiago del Estero, ¿no? Con Catamarca, esa es otra historia. Pero acá lo definió, digamos, Posadas y después se terminó de... ¿Y cuáles habrían sido los conflictos después de la guerra y la configuración del territorio salteño en la primera mitad del siglo XIX, para finalizar? Bueno, vamos a tratar de ser breve porque los conflictos fueron muchos. Con Jujuy fueron permanentes, incluso ya cuando se da la revolución, Juan Ignacio Gorriti, ¿no es cierto?, reclama el derecho a la formación de un gobierno autónomo en relación con Salta. Y eso va a persistir durante la gestión de Güemes. El Cabildo de Jujuy no va a reconocer a Güemes. Güemes tiene que ir con sus hombres para acercar un poco a Jujuy, a la ciudad, para que lo acepten. Muerto Güemes, vuelve a haber problemas cuando se forma la Junta Provincial en Salta para que vengan los representantes de Jujuy. Y aquí hay un factor fundamental en la separación de Jujuy de Salta, que es la Confederación Peruano-Boliviana, bueno, ya con Santa Cruz, digamos, en el 29, ya cuando se crea el Estado de Bolivia, hay una carta muy buena de Sucre a Bolívar que dice: si quisiéramos, Jujuy está con nosotros, Salta también, ¿no? De Mendoza hace poco, Córdoba también no se aviene a Buenos Aires, a una palabra nuestra podríamos sumarlos, ¿no? Y dejar aislada la tal Buenos Aires, o sea, no le daba mucha importancia. Entonces, con Jujuy, los problemas van a seguir, por más que no esté Güemes en el escenario. Y allí comienza el tema de unitarios y federales, que cruza toda la década del 30 y del 40. La separación, como ya te decía, la primera... en la configuración territorial, digamos, de lo que va a ser la provincia de Salta, tenés a la separación de Tarija, por ejemplo, ¿no? Ya ahí ya estás recortando un espacio, una jurisdicción importante. Y luego es Jujuy. Y con Jujuy va a haber conflictos también sobre quién va a tener derechos sobre Orán. Entonces, allí también hay un problema importante que se va a terminar en el 34, cuando finalmente Jujuy pueda separarse de Salta. Aquí esa movilización rural que estuvo al servicio del proyecto sanmartiniano y de la revolución, va a adquirir una politización importante adhiriendo a federales y a unitarios, ¿no? Entonces, en ese conflicto es que también se termina separando, en ese proyecto confederal, que planteaba Santa Cruz, también se termina separando a Jujuy. Y entonces queda Salta con la jurisdicción de Orán. Consigue, en esa pugna con Jujuy, mantener a Orán. Así que, bueno, esa es más o menos territorialmente, pero va a pasar mucho tiempo hasta que termine de definirse, ¿no? Porque están los territorios nacionales del Chaco, aunque a Salta se le reconoce toda la zona donde había propietarios
que eran vecinos de Salta, ¿no? Donde había tenido sus fortines. Es un proceso distinto a otros territorios nacionales, por supuesto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces no nos queda más que agradecer a la doctora Sara Mata por habernos visitado e ilustrado sobre el proceso salteño en este ciclo de conferencias de historia de las provincias. Así que muchas gracias, Sara, y esperemos vernos pronto después de la pandemia. No, gracias a ustedes por la oportunidad de contar algo de acá de nuestra historia provincial.